macOS Big Sur o Deadpin, diseños de sistemas operativos muy similares. ¿Quién le copió quién? Vámonos con esa intro y averigüémoslo. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video que viene a ser un video de comparativa entre interfaces de sistemas operativos. Sí, en esta ocasión macOS Big Sur, el nuevo sistema operativo que anunció ya justamente Apple, y la distribución de Linux Deadpin 20, la cual se encuentra en una fase beta. Y es que, como sabemos, Apple presentó hace un par de días una serie de novedades sobre sus sistemas operativos, y una de esas nuevas características es el nuevo macOS Big Sur, que se presentó con una nueva interfaz elegante, totalmente adaptada, con un diseño totalmente mejorado, y en un primer análisis todo parece indicar que la interfaz de macOS Big Sur se parece demasiado a Deadpin. Y justamente no solamente es que esté mencionando eso yo, varios en Reddit y en otros foros alardean que justamente Apple se inspiró demasiado en Linux Deadpin 20. Pero hay que denotar lo siguiente, y es que Deadpin Linux se ha considerado una distribución de Linux similar a macOS durante mucho tiempo, pero parece que la inspiración de diseño ha tomado, pues sí, el circuito completo. Y es que, como he dicho, el próximo macOS Big Sur tiene un extraño parecido con la próxima versión 20 de Deadpin en Linux, y la cual obviamente esa fase beta ya la puedes obtener. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Directamente ya tienes la captura de pantalla de macOS Big Sur comparada con la versión de escritorio de Deadpin 20. Así es que bueno, justamente aquí estás viendo la de macOS Big Sur y luego después la de Deadpin 20. Ahí déjame saber abajo en los comentarios si también ves una similitud, qué piensas acerca de este gran parecido. Y bueno, y ambos tienen el mismo tipo de estilo de ventana de aplicación, con esquinas redondeadas, énfasis en el fondo blanco con acento azul. El muelle lanzador en la parte inferior también se ve muy similar, y en esta nueva versión de macOS tiene un nuevo enfoque visual. Han ampliado los iconos también tienen mucho espacio entre ellos. Este es probablemente un intento de hacer que macOS sea más amigable al tacto, y los nuevos iconos de macOS también se parecen a los iconos de iOS. Esto debería dar un aspecto uniforme a todos los sistemas operativos en el ecosistema de Apple. Y pasando a Deadpin Linux, ahora la próxima versión de Deadpin 20 es increíblemente fantástica. Los desarrolladores también se han centrado mucho en el diseño, y es claro, no soy un diseñador y mucho menos experto, pero sin duda, poniéndolo a términos básicos, la interfaz se ve algo magnífica. Y hay que destacar que no solamente Deadpin se parece a esta versión de macOS, porque justamente hay diversas distros que se parecen o le han copiado, quieran o no, le han copiado el diseño a macOS. Por ejemplo, tendríamos a Zorin OS 15. También tenemos a otra que se me ha olvidado justamente ahora que estoy grabando el video. También se basa demasiado en la interfaz de macOS. ¿Qué significa todo eso de que se parezca en la interfaz? ¿Acaso Apple está preparando una demanda contra Deadpin por copiar su diseño, teniendo en cuenta que Deadpin tiene su sede en China? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, obviamente esto es una falacia tremenda, a menos que sea Microsoft, que ya vimos que le puso una demanda al sistema operativo que mencioné el sábado pasado, el cual no voy a mencionar su nombre porque YouTube me censura el video. Sí, no sé por qué me lo censura, pero cada vez que menciono ese nombre me lo censura. Y como tal, pues obviamente se trata de una similitud, meramente una similitud. No importa si macOS se parece a Deadpin o no. Habría que destacar diferencias visibles de Deadpin 20 con respecto a macOS, y es el nuevo lanzador de aplicaciones que inexplicablemente se aleja del paradigma y comodidad del dock de Apple para ofrecer dos disposiciones, una al estilo de Windows y otra al estilo de Chrome OS. Tampoco se entiende en realidad esa clase de comparativa, pero lo que es cierto es que sí, hay similitudes, pero también hay diferencias. Y por lo tanto, ¿qué tiene que ver la interfaz de Deadpin con la interfaz de macOS? Pues una mera coincidencia. Prácticamente no sería que alguien le copió el diseño a alguien. Yo destacaría que es una mera coincidencia la nueva versión del sistema operativo anunciado por Apple. Vale, pues ya finalmente yo con esta me despido. Un video totalmente rápido para denotar ambos sistemas operativos, la interfaz de cada uno de ellos. Y bueno, obviamente dejarme abajo en los comentarios tú qué piensas. Obviamente me interesa tu opinión, saber qué piensas acerca de que se parezcan demasiado. ¿Es una similitud o es meramente coincidencia? ¿Alguien le copió a alguien? No lo sé, dejármelo acá abajo en los comentarios. Me despido, recuerda suscribirte al canal, activar siempre la campanita de las notificaciones, y obviamente no te pierdas por nada del mundo el video del sábado acerca de ese sí
Esta sí es un mero clon de Windows y obviamente te lo voy a estar destacando, y el domingo también revelaciones y filtraciones de Microsoft en torno a Windows 10. Nos vemos hasta la próxima. Master Tuto suena. Peace out.